En el libro de Levíticos, en el libro de Levítico, Dios está hablando a Moisés para que instruya al pueblo sobre algunas leyes. Todo el libro de Levítico es las leyes que el Señor instruyó para todo el pueblo, no solamente para sacerdotes, levitas, sino realmente para todo el pueblo. Aquí, en el capítulo 19, los versículos del 9 al 18, hay una revelación muy específica. Y yo voy a tomarme la bendición y la libertad de leerles todo este texto, porque esta es la manera como Dios quiere ser amado. Permítanme primero terminar la idea de Marcos capítulo 12, porque en el contexto de Marcos capítulo 12 es que se da la enseñanza de Levítico 19. Cuando Jesús termina de explicar, o más bien de mencionar lo que es el primer mandamiento, amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza, dice y agrega, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús estaba casando, uniendo dos cosas en una. Estaba diciendo que una cosa no tiene sentido sin la otra. Una cosa no puede prosperar sin la otra. Una cosa no se puede evidenciar sin la otra. Y el segundo, dice Jesús, es semejante. No dijo que era igual, es decir, es semejante al primero. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, cuando se trata de amar al prójimo, bueno, está abierta la posibilidad de pensar, reflexionar, intuir qué significa esto de amar al prójimo. Ser justo, ayudarle, proveer al que está necesitado, etc. Hay muchas cosas que vienen a la mente cuando uno dice amarás a tu prójimo. Pero dice que el prójimo debe ser amado como a uno mismo. Es decir, a la usanza o a la manera de Dios, amar al prójimo tiene que ver con una serie de lineamientos, enseñanzas y prácticas que dejan ver que estamos obedeciendo tal cual Dios nos ha ordenado. Recordemos que estamos hablando de mandamientos. Entonces, cuando hablamos del prójimo, Dios está diciendo, vamos a ver en Levítico 19, versos del 9 al 18. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Así que en primera instancia Dios estaba hablando del pobre y del extranjero, de todo el que no era judío. Y decía que cuando estabas cosechando, cuando estabas segando lo que habrías de cosechar del fruto de la tierra, todo lo que cayera, todo lo que quedara desparramado, no volvieras atrás a recogerlo, déjalo ahí. Entonces era una práctica que las viudas, los pobres y los extranjeros fuesen a los sembradíos una vez que terminaban las cosechas y recogieran las gavillas de trigo, los frutos del olivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso vivían los pobres. Dios había determinado que los que tenían todas esas cosas
dejaran para los que menos o nada tenían esas cosas que estaban ahí, esos frutos que estaban allí. Así que esa era una manera de mostrar obediencia, amar a tu prójimo como a ti mismo, de lo que estaba enseñando Jesús. Sigue diciendo, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. La mentira, no mientas. No mientan, no se mientan unos a otros, pero no tomes la decisión de decir una mentira. Siempre la tentación de mentir está allí. A veces con una mentira queremos apaciguar un problema y lo que hacemos es agrandar el problema. A veces con una mentira queremos salir airoso y lo que hacemos es hundirnos más. El Señor estableció que el mentir al prójimo es un acto de desobediencia en el caso de amarle como a uno mismo. También dijo, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No jurar falsamente. El nombre del Señor no puede ser tomado en broma ni falsamente, sin pensar que se va a pagar un precio. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No oprimirás a tu prójimo, no abusarás de él. Tú que eres jefe, dueño de tu empresa, puedes pagarle hoy. Págale hoy si sabe que él necesita su plata. ¿Por qué le vas a retener el salario hasta mañana si le puedes pagar hoy? Eso es lo que Dios está diciendo. Oye, ¿para qué se lo vas a retener hasta mañana? Si sabe que el hombre, la mujer, está tan limpio, están viendo a ver cómo subsiste. Págale su plata. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Maldecir al sordo, hablarle maldición a una persona que no oye. Qué lamentable, qué cosa más terrible. Ponerle tropiezo, un vallado, una barda a una persona que no ve para que caiga. Eso era lo que Dios estaba diciendo. Y no hagan eso. Eso no solamente ofende a Dios, sino que es un acto profundo de desobediencia. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Favorecer al pobre, porque es pobre, no te es lícito, dice Dios. Tampoco favorecer al rico. Tienes que ser justo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, el chisme lo pone en el mismo plano de aquel que planea matar a otro. Es algo inconcebible, pero para Dios es así. Y digo inconcebible porque uno acá en el occidente, en este siglo XXI, no lo ve así. O sea, un chisme, ¿qué cosa es un chisme? Pues algo tan popular, un chisme. Pero para Dios no es así. Igual de culpable es una persona que trama quitarle la vida a alguien que aquel que levanta un falso testimonio a espalda de alguien. Están hablando de ti y te están mordiendo como si fuera una serpiente que te traba y de repente tú no entiendes por qué la gente te mira raro, pero es que ya los envenenaron. Comenzaron a decir de ti cosas que no eran ciertas. El Señor dice, no estés chismeando, no estés levantando falsos testimonios a espalda de la gente. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Hay una advertencia aquí. Hay una advertencia. Y la advertencia es que si aborreces a tu hermano, en tu corazón creas animadversión en contra de él.
por algo que él haya hecho, y tú no razonas con él para entrar a restaurar eso, te haces culpable con él. Eso es lo que está diciendo aquí. Nos toca buscar la paz. Nos toca establecer la paz de Dios en nuestras relaciones humanas. Quizá no me caes muy bien, pero aquí no dice que tienes que caerme bien. Aquí dice que eres mi prójimo. Quizá no me gusta cómo hablas, cómo te expresas. Quizá no me gusta cuál es tu concepción de la vida, de lo bueno y de lo malo. Quizá eso no me gusta. Pero eso no es motivo para que yo te odie. Eso no es motivo para que no te pueda ni ver. Esos sentimientos que alberga el alma son contrarios a lo que Dios nos ha mostrado y enseñado y que Jesús refrendó. Son contrarios a eso. Todo el que se deja guiar por esa corriente no solamente no ama a su prójimo, sino que es testimonio de que no amas a Dios. Y observa esto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. En otras palabras, todo lo que hemos leído y descrito y que Dios se tomó el trabajo de enseñarle a Moisés que debía hacer llegar esta información al pueblo tal cual fue escrita, fue con un propósito. Y el propósito lo reveló Jesús cuando le hicieron esa gran pregunta. Dinos cuál es el primer mandamiento. Porque hasta ahí el primer mandamiento era solamente: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese era el primer mandamiento, pero dice Jesús, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando esbozamos esa enseñanza del amor de Dios, tal cual lo habíamos introducido, los pensadores, los poetas, los artistas, los lienzos que se han pintado en aras del amor, lo que podemos filosofar acerca, todo eso que decíamos al principio. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Y cuando es desvelado el asunto del amor al prójimo, y se sobreentiende que si esto no está en nosotros, esto que acabamos de leer en Levítico, no está en nosotros, ni nos molestemos en decir que amamos a Dios. Ni nos molestemos, ni le demos vuelta al asunto. El apóstol Juan, en una de sus cartas, escribe en estos términos. Ustedes que dicen que aman a Dios. O sea, le está diciendo, Dios es amor, pero ustedes dicen que aman a Dios. Pero no aman a su prójimo. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el amor de Dios no está en él. Y aquí hizo una pregunta, pero una pregunta, yo diría retórica, pero una pregunta para pensarla. ¿Cómo es posible, dice Juan, en términos así de paráfrasis, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes digan que aman a Dios si no lo han visto, pero no aman a su prójimo, a quien sí han visto? Juan está estableciendo un parámetro para juzgar lo que ya Jesús había declarado que en el Antiguo Testamento se había enseñado. Todo aquel, en otras palabras, que osa decir, como nosotros osamos decir, que amamos a Dios, es mejor
es mejor que esas obras, esas acciones que describió Levítico 19 sean evidentes en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones con nuestros congéneres. Porque si no, se convierten en una negación de lo que nosotros mismos confesamos. Imagínense ustedes, algo tan simple como hablar mal de una persona a sus espaldas. Digo, ni hablar del homicidio, ni hablar de la corrupción, de la misma justicia cuando nos toca juzgar y favorecer a uno en contra del otro, siendo el otro culpable. Digo, es algo especial. Las leyes de Dios son así, ¿vale? Entonces, sí amamos a Dios, pero el desafío es amar a nuestros semejantes. Y nuevamente insisto, no es amar como nosotros pensamos que es la mejor manera de amar, sino como está establecido por Dios que debemos amar en nuestras relaciones con nuestros congéneres. Yo quiero cerrar esta enseñanza con un desafío. Y el desafío es, de repente, nosotros tenemos fricciones, problemas, situaciones o circunstancias con las que estamos lidiando. Y esto es muy natural. Es muy natural del ser humano. No estamos diciendo que estamos exentos de violar estas normas y principios que Dios nos impuso para relacionarnos con otros. No estamos exentos. Porque decimos que amamos a Dios y buscamos a Dios y leemos la Biblia y oramos y todo aquello, no estamos exentos. Salvo que uno, tengamos presente lo que Él nos enseñó y dos, nos neguemos a nosotros mismos. Negarse a uno mismo significa dejar de querer tomarme la autoridad, la justicia por mis manos. Negarse a uno mismo es dejar de lado el deseo, el anhelo que tengo de vengarme personalmente. Negarse a uno mismo es poner a un lado mis deseos animales, mis deseos humanos, por los deseos santos de Dios. Y eso no es fácil. Eso es una cuestión bien fuerte. Y tiene mucho que ver con la forma como los seres humanos nos relacionamos unos con otros. Yo quiero orar contigo hoy, porque si estás atravesando por una situación como esta, yo tengo una medicina para ti, que yo mismo he tomado varias veces, porque yo no estoy exento de eso tampoco. Y la medicina es, yo he decidido en mi corazón que cuando tenga que decidir entre la ley de Dios y la mía propia, voy a decidir por la ley de Dios, aunque vaya en contra de mis deseos, de mi decisión, de mis sentimientos. Voy a decidir siempre por la ley divina. Así que cuando he estado atravesando situaciones como esta, gracias a Dios, muy pocas veces en mi vida, y he decidido hacer esto, ni me he dado cuenta cuando viene Dios y quita esa molestia que si la sigo regando se puede convertir en odio. ¡Ojo! Entonces, por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. No lo olvides.
Eso quiere decir que cualquier semilla que dejes caer en tu corazón y la riegues, va a dar fruto. Si dejas caer una semilla de maíz, la riegas, va a dar fruto y vas a cosechar unas mazorcas hermosas y abundantes de maíz. Pero si dejas caer una semilla de mala hierba, de cizaña, entonces la riegas y vas a cosechar hectáreas y hectáreas de malas hierbas. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo te recomiendo la medicina que yo mismo he tomado. Y créeme, funciona. Yo quiero orar por ti, contigo. ¿Y por qué no? Presentarme yo igual contigo delante de Dios. Porque como te decía, no estamos exentos de esto. Y Dios lo sabía. Por eso amarró Jesús claramente ese amor a Dios con el amor a nuestros semejantes. Y por eso lo descubrió tan finamente el apóstol Juan cuando decía, bueno, como no ves a Dios y dices que le amas, entonces a tu prójimo, a quien sí ves, actúa con él, pues, actúa, para que aquello que no ves sea una realidad y se vea. Vaya, fantástico. Lo dije de otra manera, pero igual, fantástico. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra preciosa. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Yo te ruego, Señor, me perdones y te ruego por mis amigos, hermanos, hermanas, amigas que están viendo este video en este momento. Perdónales también a ellos. Y danos esos nuevos amaneceres, esos nuevos comienzos que todos necesitamos. Ayúdanos, Señor, porque lo que sí deseamos es honrar tu santo nombre. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Ha sido todo un privilegio compartir contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.